Bienvenidos a nuestro segundo programa del miércoles amarillo. Esta vez el profesor Iván González no nos podrá acompañar con su rol como corriente que siempre ha llevado de ser el moderador principal de estos eventos, pero sí, bueno, no estuvo pendiente de toda la organización, de la coordinación con Oscar y Jorge, y preparó como siempre un texto de entrada en el que esta vez bueno, me atreví a agregar unas pequeñas cosas. Y bueno, vamos a seguir como el mismo formato que siempre hemos seguido. Eh, Leemos el texto de entrada y luego pasamos como a las presentaciones y conversaciones que vayan saliendo. Y al final damos chance a las preguntas que tengan los estudiantes y otros profesores. Entonces, bueno, voy a empezar con nuestro texto de entrada que el profesor Iván y yo como preparamos esta vez. Eh, en esta ocasión conversaremos sobre los discursos de arquitectura y sus implicancias como un medio de comunicación de ideas. Para ello hemos invitado a dos arquitectos, quienes bajo un formato de difusión llamado Infinitos, Discursos de Arquitectura, han conformado una plataforma que busca servir como mediadora para interpelar a los arquitectos con el fin de validar ideas que gravitan alrededor de cómo se comunica la obra de arquitectura. Infinitos parte de la premisa de que los discursos se desprenden de las obras que los arquitectos realizamos, es decir, miran la arquitectura como un campo de acción. También ponen de relieve la idea de que la comunicación es cada vez más relevante en el mundo de la arquitectura y que los hechos o artefactos arquitectónicos se vuelven parte de una cultura arquitectónica que comunica, directa o indirectamente, por medio del desplazamiento que realizan diferentes actores dentro de esta cultura. Podríamos decir que la arquitectura necesita del discurso para expresar las ideas y decisiones tomadas antes, durante y después del proceso proyectual. Un claro ejemplo de la importancia del discurso lo planteó el investigador Andrés Román al estudiar modos de ver la arquitectura en los discursos de aceptación del premio Pritzker, estrategias oratorias y la historia de la arquitectura a través de los discursos, en 2017. Allí Román analiza los discursos que todos los arquitectos laureados desde 1979 hasta 2017 y detalla la importancia de la narración, pues la acción de narrar en cierta medida nos condiciona y nos hace desenvolvernos de cierta forma. A su vez, Román revela algunos conceptos y aproximaciones que forman parte de los distintos discursos de los grandes arquitectos, a partir de los cuales justifican su práctica, como un sistema de verdades de acuerdo con su tiempo y contexto. Por ejemplo, Román señala que Peter Zumthor descubrió la arquitectura en el día a día en su pueblo natal y por eso piensa que la arquitectura es la experiencia diaria de los espacios habitados, mientras que Tao Ando precisa que es a través de la mezcla de funcionalidad y la imaginación que el proyecto arquitectónico afecta a la espiritualidad humana. Por otro lado, en relación con la experiencia de vida, Rafael Moneo manifiesta que la arquitectura le ha permitido ver la vida a través de sus ojos, y Alejandro Aravena, premio Pritzker del 2016, argumenta que para poder idear espacios que contengan vida humana, los arquitectos deben vivir a plenitud. En síntesis, Román hace emerger los conceptos que suelen estar contenidos dentro de la caja negra de las ideas sobre arquitectura, analizando el discurso actuado frente al acto de premiación, descubriendo sus intereses sobre el arte, la construcción, la experiencia humana, el lugar, el objeto arquitectónico, la sostenibilidad, la colaboración, el binarismo y la dualidad. Por otro lado, en los últimos años, la comunicación del proyecto ha ido ganando amplitud y profundidad a través del mundo digital para intentar favorecer la comprensión de las ideas que gravitan alrededor de la arquitectura y del proyecto arquitectónico. Los discursos se han convertido así en una importante herramienta para definir el marco de acción donde se mueven las ideas sobre arquitectura. Incluso hemos llegado a pensar que en toda buena arquitectura el discurso es fundamental y que pareciera que la arquitectura necesariamente necesita estar acompañada de una narración. Cabe destacar que también hay casos donde el discurso suele ser mucho más interesante que la obra de arquitectura, como en la Filarmónica de París de Jean Nouvel o en el Fórum de Valencia de Gerson and de Meulen. Obras con una gran narrativa, pero con poca calidad arquitectónica. A partir de aquí se desprenden algunas preguntas que intuyo gravitan como inquietudes alrededor de la labor de Infinitos. ¿Es el discurso una fórmula común entre arquitectos? ¿Somos conscientes los arquitectos del discurso que comunicamos y cómo lo transmitimos? ¿Cuál es el peso del discurso en la obra de arquitectura contemporánea en Latinoamérica? Para conversar sobre estos temas y sus experiencias, al entrevistar a distintos arquitectos latinoamericanos, hemos invitado a Óscar Aceves y Jorge Herrera. Óscar Aceves es arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, mención magna cum laude, magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2015 y doctorando en la Universidad Politécnica de Madrid.
Su investigación se basa en el estudio de la performatividad de la arquitectura contemporánea a partir del análisis de los discursos utilizados por los arquitectos para referirse a sus obras. En 2016 se incorpora al equipo de Performa, plataforma para el debate sobre las implicaciones que las tecnologías digitales plantean en la arquitectura y el diseño. En 2020 se une al equipo de eventos de arquitectura, plataforma enfocada en difundir y producir instancias que promueven la producción arquitectónica contemporánea. Y en 2021 se suma al proyecto de investigación Los discursos de la crítica arquitectónica en Chile, 1989 y 2019. Fue designado como curador por Venezuela en la 11ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Asunción 2019, evento organizado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Actualmente es docente en la Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad Andrés Bello y Universidad Mayor. Por su parte, Jorge Herrera Cornejo es arquitecto de la Universidad Central de Venezuela en 2013. Después de terminar la universidad, cofundó Cuba Arquitectura, un estudio de arquitectura donde desarrolló proyectos de habitaciones y oficinas, remodelación de departamentos y casas en Venezuela, Haití, Corea del Sur y China. En 2015 se mudó a Chile y desde entonces ha desarrollado principalmente proyectos de edificios de departamentos y proyectos sociales, trabajando primero en Escuela de Arquitectura y actualmente en Francisco Izquierdo Arquitecto. En 2008 estudió fotografía en el Museo de Bellas Artes de Venezuela. Participó en exposiciones colectivas y por 2 años consecutivos en el Festival de Arte La Veleda de Santa Lucía, donde exploró a través de fotografías experimentales la relación entre las personas y el paisaje que nos rodea. En 2012 colaboró con fotografías en varias ediciones de Alma Mac, una revista online sobre fotografía analógica. En 2015 participó en Cancha Santiago, en Chile, como artista residente. Su trabajo exploró los desafíos y prejuicios que debe afrontar un migrante al buscar trabajo según el país de origen a través de una instalación fotográfica y sonora. Para empezar esta charla, me gustaría empezar la siguiente etapa con un comentario que extraje de la entrevista que hicieron en su canal de YouTube al arquitecto Carmelo Rodríguez, de Enorme Estudio en España. Él comenta que le interesa abrir el ámbito de la cultura del diseño. Él comenta que se pensaba que íbamos a tener buena arquitectura si las escuelas de arquitectura eran muy buenas y formábamos muy buenos arquitectos. Y se ha dejado de lado generar una cultura arquitectónica y urbana para un público no especializado. El caso de España es muy claro, hay un panorama arquitectónico bastante malo. Yo agregaría que sobre todo después de la crisis de 2008. Pero muy buenos arquitectos y arquitectas. De repente hay un muy buen edificio, es cierto, pero y el resto de la ciudad, una de poca calidad. Esta reflexión del arquitecto Carmelo me pareció un buen punto para empezar la conversación, ya que habla sobre el hecho de comunicar arquitectura. Campo de interés, investigación y trabajo, tanto para Infinitos como para el Taller X, específicamente en este pequeño espacio que compartimos el día de hoy. Bienvenido a los miércoles amarillos del Taller X de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, bueno, eso es como un punto de entrada. Podemos empezar con la presentación o como quieran. Bueno, obviamente primero saludando de nuevo, saludos desde Santiago de Chile y agradeciendo nuevamente a Oliver, a Iván, bueno, saludamos hace rato a Andrés y al resto de los profesores de la comunidad del Taller X por invitarnos a esta instancia, que también es, obviamente, nos interesa volver a la FAU, aunque sea remotamente. Jorge. Sí, muchas gracias a todo el equipo. La verdad, muy contento de participar en este evento también. Como dice Oscar, de volver a la FAU de alguna manera, virtualmente en este caso. Y eso, siempre apoyando todos los eventos y todas las instancias que puedan surgir tanto en Taller X como en cualquier lugar de la facultad. Sí, vamos a pasar rápidamente una presentación para contarles un poco a partir de qué inquietudes nace el proyecto Infinitos para complementar la introducción que hizo Oliver y para que después simplemente podamos conversar, ¿no? La idea es que después esto no se vuelva un monólogo por parte de Jorge y mi persona, pero sí sentar como unos presentes y unas bases, sobre todo para que ustedes puedan cuestionar el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, dicho eso, voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, que están viendo esta presentación amarilla a pantalla completa. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, nuevamente, a manera de prólogo, queremos contarles por qué surge Infinito. Estrictamente, Jorge y yo ya llevamos bastante tiempo acá en Chile,
y habíamos conversado sobre cómo convertir tal vez un hobby o algún interés en arquitectura en un proyecto un poco más concreto. Y en una de esas conversaciones empezamos a hacer alusión sobre el formato de la entrevista, de entrevistar a arquitectos. No es algo novedoso, no estamos inventando el agua fría, y por lo tanto uno de los primeros referentes, y que es muy, muy, muy importante en el caso de Chile, es justamente el libro que editó Enrique Walker, arquitecto chileno que también trabaja en Estados Unidos como académico, y que justamente se llamaba 12 entrevistas con arquitectos, ¿no? Que había unos arquitectos bastante interesantes que él estaba entrevistando, la mayoría anglosajones, pero lo importante es que la figura de Rodrigo Pérez de Arce, que algunos lo deben recordar justamente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, con él es arquitecto chileno, pero se trasladó en los 90 a hacer su doctorado en la FAU, les planteaba a los autores del libro justamente que él veía un poco forzado el formato de la entrevista, porque justamente obligaba a hablar de arquitectura a través de la palabra y dejando de fuera justamente el formato de la fotografía, el dibujo o los modelos, que es en lo que los arquitectos nos sentimos más a gusto, ¿no? Entonces, para él, la figura de la entrevista era un formato incómodo, poco pertinente para, para referirse a la obra arquitectónica. Más bien nosotros tomamos esto como coyuntura y más allá de desestimar el formato de la entrevista, pues pensamos en que había una oportunidad en enfocar entrevistas de arquitectura justamente aquella parte de la práctica arquitectónica que no está referido a las cualidades plásticas, matéricas, espaciales de una obra de arquitectura. ¿Y cuáles serían esas condiciones, tal vez etéreas, abstractas, de la práctica arquitectónica? Pues esa que está referido justamente a las intenciones, a los objetivos, a los anhelos o a las agendas que tenemos los arquitectos. Entonces, en ese momento vinculamos parte del interés que teníamos en este proyecto que estaban haciendo con los planteamientos de Mark Whitley, quien propone, ya desde hace bastante tiempo, y su investigación está referida a eso, en que los arquitectos son primero y principalmente intelectuales. Los arquitectos no son constructores, son conversadores. No hacen objetos sólidos, hacen discursos sobre los objetos. Tal vez un poco radical como lo plantea Whitley, pero definitivamente lo que le da particularidad a un edificio y que no sea un referente, por ejemplo, ingenieril, es que a los arquitectos nos interesa hablar de ciertos temas a partir de los edificios que diseñamos, que construimos, o que diseñan y que construyen otras personas. Entonces, el hecho discursivo forma parte intrínseca de la práctica arquitectónica, según Whitley, sobre todo, y con más razón, a partir del siglo XX y en pleno siglo XXI. Eso nos lleva justamente a repensar o incorporar al vocabulario del arquitecto lo que sería la figura del discurso, que de nuevo es un término, es una instancia ajena a la disciplina. Sin hacer una gran discusión filosófica, tomamos como referencia justamente los planteamientos del filósofo francés Michel Foucault, quien planteaba que un discurso compone todo lo que puede ser dicho de un tema. Es la estructura o todos los conceptos que propician cierto entendimiento de la realidad. Un discurso puede ser entendido, por ejemplo, bajo el ejemplo de las religiones, que crean todo un dogma, unas formas de comportamiento y un vocabulario particular para llevar adelante la vida, pero que puede discrepar dependiendo de la religión a la que hagamos alusión. Pero también un discurso puede relacionarse con una disciplina, porque, por ejemplo, entre ingenieros pueden usar un vocabulario en el que usan la palabra planta de una forma, pero que para los arquitectos el mismo término consiste en otro elemento completamente diferente. E incluso podríamos entender que si la arquitectura es un gran discurso en el cual todos los que estamos aquí conectados podemos asumir ciertas verdades o ciertos dogmas aprendidos, pero también hay distintos discursos que operan dentro de la propia arquitectura. No hay una única forma de hacer arquitectura.
Y en este sentido, justamente también nos hacía bastante sentido los planteamientos del historiador y crítico Colin Rowe. Justamente Colin Rowe planteaba que la arquitectura no era un hecho estático, más bien había que entenderlo como un mito. ¿Por qué? Porque justamente era una instancia no precisa. Entonces la arquitectura, al entenderse ella como un mito, justamente se admite que existen muchas definiciones de lo que es arquitectura, muchas formas de abordar la práctica arquitectónica que están definidas justamente por el tiempo, por el contexto, por los intereses del arquitecto que esté llevando a cabo dicha práctica arquitectónica. Lo interesante es que ninguna de estas prácticas arquitectónicas termina por ser una verdad absoluta y ninguna práctica arquitectónica discursivamente estaría errada. Más bien todas cohabitan en una pugna constante, complementándose, negándose, censurándose o propiciándose dentro de lo que es justamente el debate disciplinar que nos acompaña como arquitectos. Entonces, entendiendo de nuevo que tal vez el escenario ideal para una entrevista de arquitectura no era centrarse en hablar de obras, sino en hablar de discursos de arquitectura, y unos discursos de arquitectura que específicamente podrían ser infinitos, es que justamente a partir de hace 3, 4 años, ya me desfaso un poco, es que junto a Jorge iniciamos ya de una manera formal un proyecto, una plataforma de entrevistas en arquitectura, la cual partió justamente en esta entrevista piloto que le hicimos a dos amigos muy cercanos, arquitectos chilenos, Jair Stay y Fabiola González, que forman Taller 25, y a partir de esa primera entrevista justamente expandimos una agenda de discursos que queríamos rastrear dentro de prácticas arquitectónicas en Latinoamérica y que han conformado la primera temporada, por decirlo de alguna manera, del proyecto Infinitos. Sí, Infinitos, como dice Oscar, nació como de esta necesidad, por decirlo de alguna manera, de reflexionar sobre esos discursos que hay en arquitectura, que dicen los arquitectos, lo que hay detrás de lo que hacen, porque al final lo que hacen lo vemos y es tangible, pero saber de verdad lo que pensaron, cómo lo pensaron, todos los procesos de producción de estos objetos arquitectónicos, era lo que más nos interesaba. Y por eso el producto, en este caso Infinitos, se basa principalmente en eso, en mostrar lo que dicen los arquitectos, más allá de las obras que diseñan, ¿no? Entendiendo que es, como lo decía antes, Oscar, los arquitectos son comunicadores, o sea, somos comunicadores, ¿ya? Y entonces, claro, a partir de este formato de entrevista donde no nos centramos en obras, es que empezamos a plantear todas estas anhelos, todas estas motivaciones, las estrategias, las distintas agendas que tienen los arquitectos y las oficinas de arquitectura, ¿ya? Y que ponen y que están en su día a día, en la práctica profesional que hacen, ¿no? También, bueno, principalmente, además de la práctica profesional, nos centramos también en las actividades docentes y de investigación que desarrollan estos arquitectos en sus oficinas o a manera personal también, pero que también nos ayudan a que su discurso y que todo esto que hacen, o sea, y que diseñan, se entienda mucho mejor, ¿ya? Y nuestro foco principalmente, en este caso, ya entrando un poco en el tema de, de las personas o de los arquitectos o de las oficinas que estábamos buscando entrevistar, el perfil principalmente era que fuesen arquitectos que efectivamente diseñan y construyen, que fuesen docentes
y que llevaran a cabo una investigación o tengan una investigación en curso o que hayan hecho una investigación en curso. Y en ese sentido, también no solo nos quisimos concentrar en un espacio o en un territorio, o bien sea Chile o Venezuela, por el nexo que teníamos, por el nexo que tenemos, sino también quisimos ampliar y entendiendo también que cada arquitecto, que cada oficina trabaja también en base a todo el entorno que lo rodea, bien sea político, social, económico, todos tienen tienen diferentes discursos y diferentes maneras de abordar la arquitectura. ¿Ya? Y en ese sentido también de ahí nace el nombre, porque pueden ser infinitos, o sea, tan infinitos o finitos como quisiéramos estos discursos. ¿Ya? Y bueno, ahí nos conseguimos, empezamos a hacer una aproximación a estas oficinas, a estos arquitectos en España, en Colombia, en Ecuador, aquí en Chile, en Venezuela, en Brasil. Y bueno, y en estas conversaciones que tuvimos con estos arquitectos, nos interesaba eso, hablar de sus agendas, de las metodologías de trabajo que tienen, cómo representan la arquitectura, cómo la comunican, además de sus investigaciones o las investigaciones que tienen en curso o que, o que han hecho. Y además, cómo esto o cómo en su ámbito docente, cómo influye estas decisiones y estos discursos, cómo lo ven ellos, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, nos encontramos que efectivamente o sea, bueno, y esa, como para plantear la hipótesis de lo que estábamos haciendo, era eso, confirmar o comprobar que fuesen finitos o infinitos este tipo de discursos, estas metodologías, estas estrategias. Y claro, ahí nos encontramos con que todos tienen, de cierta manera, unas agendas muy, el, muy claras, ¿ya? Y estas agendas vienen derivadas de todo lo que aprendieron en la universidad, de los ámbitos políticos, sociales y económicos, de sus lugares de trabajo. Pero también nos ayuda a entender que la manera como ellos ven la arquitectura y las cosas que hacen, viene muy cargada de mucha reflexión, de todas estas investigaciones que han logrado o que han hecho, ¿ya? El- Eso principalmente, ¿ya? Actualmente tenemos las 6 entrevistas al aire en la página, eh, principalmente en nuestro canal de, de difusión, es Instagram y YouTube, ¿ya? Y como decía, las entrevistas son los arquitectos, sí, los arquitectos, hablando ellos sobre sus proyectos, o sea, no sobre sus proyectos, sino sobre cómo llevan a cabo estos proyectos en general. ¿Ya? Eh, el, actualmente tenemos 6 entrevistas ahí pautadas, o sea, ahí ya tenemos, no sé, 4 entrevistas más grabadas que esperamos sacarlas próximamente. Y lo que nos ha enseñado esto principalmente es que cosas como la representación o la manera como comunican los arquitectos
por ejemplo, son muy variadas. Hay gente que le gusta o que su principal fuente de comunicación no sé, Instagram o cosas así. Pero también hay gente que no le preocupa esto y su comunicación viene por otro lado, viene de hacer workshops o no sé, cursos que no están dedicados tampoco específicamente a los arquitectos, no son dirigidos a los arquitectos, sino también a la gente común, al que quiere, no sé, aprender algo no sé, desde producción de objetos, algo de arquitectura, lo que sea. En ese sentido, por ejemplo, Carmelo Rodríguez de Norme ha tenido mucha experiencia en eso, en hacer workshops con gente que no es arquitecto y que su principal motivación es esa, el enseñarle arquitectura a gente que no es arquitecto. Y cosas como esas las hemos visto también en otras entrevistas con otra gente. Pero así como eso, hay gente que está dedicada también un poco más a la academia y a lo que se enseña en la academia. También hemos visto posiciones muy dispares con respecto a eso, a lo que se debe o a o lo que se cree y lo que no se cree que puede ser la academia o lo que se puede enseñar en la universidad, por ejemplo. Eh, Eso principalmente. El, Sí, al para ser, cerrar, sí, sí, únicamente para sí, propiciar la conversación. no, otra cosa que también nos quisimos deslastrar, y esto, como decía Oscar, esto ya llevamos, no sé, 4 años aproximadamente con esta instancia, tampoco quisimos que fuese, o mejor dicho, a pesar de que hubiésemos querido que todas las entrevistas o hablar con todos estos arquitectos hubiese sido de manera presencial, tampoco fue como un límite, un lastre que no fuese presencial. Trabajamos mucho con hacer instancias virtuales, mucho antes de que pasara por cosas de pandemia, por ejemplo, y en ese sentido también nos ayudó también a acercarnos a estos lugares en Brasil, en España, en Colombia, y con mucha gente que nos ayudó en todos estos lugares, conocidos, gente que ha colaborado con nosotros también, que le queremos agradecer como esa colaboración bueno, hay más gente que igual ha estado como detrás de eso, ¿no? Y eso, principalmente eso es el foco de Infinito. Sí, porque parte de los colaboradores, por ejemplo, Andreini y Mariana son arquitectas también de la FAO y Oscar Rodríguez, arquitecto, pero de la Simón Bolívar. Entonces también este mismo éxodo de venezolanos en el exterior, arquitectos, aparte de lo cual se está haciendo actividad, también es una red que nos ha permitido llegar y entrevistar arquitectos de nuevo que se encuentran en otros países de Latinoamérica y de nuevo, y eso es bueno reconocer que este tipo de trabajo se hace sin fines de lucro y por lo tanto se apoya bastante en el apoyo de una red de colaboradores y obviamente por que cada uno de los invitados destinen tiempo y recursos a conversar con nosotros. Entonces, dicho eso, simplemente para que conocieran un poco el proyecto, eh, creo que esta es una buena ocasión en el cual nosotros siempre entrevistamos, siempre queremos incomodar y poner en crisis a los invitados, pero ya con una labor realizada, creo que nosotros ya podemos ser víctimas de crítica arquitectónica, que es lo que justamente como deberíamos enfocar la, la conversación de este miércoles amarillo, ¿no? Entonces, bueno, Sí, Oliver, de nuevo. listo, ya, estaba con el micrófono Ah, apagado, empezando. ¿sí? Bueno, no, yo quisiera empezar a poner el foco en discursos infinitos y bueno, nada, por qué ese foco en Latinoamérica y un poco pasándome por las entrevistas que han tenido. Creo que hay algo con Latinoamérica y un piso inestable. Voy a desarrollar un momento para comentarles que es como viendo a Carmelo, por ejemplo. Él habla de que el discurso principal en la academia en la que él estudió era, bueno, entrar a graduarse y llegar a tener un proyecto grande, ganar un concurso.
y bueno, básicamente mucha gente alrededor de su círculo, ese era como el ideal, ¿no? Y de repente pasa esta crisis de 2008 y ese ideal de la profesión, de lo que iba a ser su futuro en la carrera, bueno, se le desmoronó a mucha gente y ese piso inestable le hace buscar a muchos o discursos, ¿no? Para continuar como con su práctica en otro contexto, ¿no? Ya las condiciones cambiaron. Y yo creo que en ese caso, bueno, Latinoamérica conocemos bastante de esa como inestabilidad o esa caída de una modernidad. Y creo que eso es una cosa que da cabida que nos encontremos en Latinoamérica tantos discursos y me encantó como este tema de convivencia de los discursos que mencionaste. Y bueno, tantos choques de ideas que pareciera que bueno, en este caso específico de Latinoamérica, que es como el target que ustedes tienen, eh, bueno, es como para encontrarse de muchísimas cosas, ¿no? Ahorita vi que tienen estas 6 y bueno, cada uno tiene su discurso y su manera de afrontar la profesión. Entonces, bueno, quisiera que me hablaran de eso, que creen que ese piso inestable latinoamericano nos busque a buscar soluciones, ¿no? Eh, Mire, yo creo que hay varias razones, algunas principales, otras más complementarias de por qué centrarnos en Latinoamérica y algunas bastante operativas, ah, la barrera del idioma, pero a mí me gustaría sumar una, eh, que es que yo tengo la hipótesis particular de que tal vez esta noción narrativa, discursiva que tiene la arquitectura, el, el evidenciar las agendas y los discursos que los proyectos se tienen que narrar, más allá del hecho construido, tal vez quienes se dieron cuenta antes de eso, como suele suceder, es en países que discursivamente son los que han marcado la pauta, ¿no? Llámese Europa, Norteamérica, Asia ahora, etcétera, ¿no? Entonces, justamente la premisa era, vamos a entrevistar supuestamente a oficinas de arquitectura en Latinoamérica que tal vez no están tan conscientes de que tienen un discurso arquitectónico. Entonces, justamente a mí particularmente me interesaba rastrear si había una conciencia de que existía uno o unos discursos que justificaran prácticas arquitectónicas en oficinas de arquitectura. Y por ahora lo que hemos levantado en las entrevistas es que hay algunas oficinas que tienen muy clara una agenda y una manera de entender y de realizar la práctica arquitectónica. Y otras no es que no lo tengan claro, sino que la describen, pero sin la elocuencia de decir yo sigo esta pauta. Simplemente podemos identificar un discurso, a pesar de que ellos no lo expresen de manera explícita, ¿no? Y esto me parece bastante interesante y revelador. No sé, Sí, seguramente Jorge le sumará otra capa de por qué Latinoamérica. sí, es verdad que en el caso de las que hemos entrevistado, sí, hay unas que están más conscientes que otras, pero yo creo que pasa que en Latinoamérica este boom como de entender lo que estamos haciendo viene de algo, o sea, esto es pura teoría, ¿no? Es una hipótesis también, de cosas como, por ejemplo, plataforma arquitectura o Art Daily, ¿ya? Que son plataformas que empezaron a mostrar esta mucha arquitectura latinoamericana y nos dimos cuenta de que no solo hay arquitectura buena, o mejor dicho, que la arquitectura buena no está mayormente en Europa o en Norteamérica, sino que también en Latinoamérica se está haciendo, y se está haciendo de una manera muy buena, con un discurso muy bueno también, eh, y eso, y de eso es algo que se están dando cuenta recién, ¿ya? Pasa el caso de Chile, por ejemplo, que es el que nos ha tocado más cerca últimamente, que es eso, hay muchos arquitectos y muchas oficinas que efectivamente tienen un discurso muy claro, y es porque hay algo también que sentimos que en la academia, en la universidad, empieza a hacer clic
con los arquitectos. Y entonces, no sé, en situaciones, no sé, por lo menos en Venezuela, no es que no pasa, no es que no pasa, pero pasa siento yo particularmente que pasaba en menos cantidad, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Había como algunos arquitectos, algunas oficinas que sí, ahora lo puedes ver que tenían como una agenda, algo más o menos marcado, pero quizás no estaban tan conscientes de eso. Yo siento que, por ejemplo, en el caso de Chile sí, están mucho más conscientes. Y expandiéndolo un poco en Latinoamérica, también queríamos entender si eso era algo que estaba naciendo ahora o o es algo que estaba ahí, pero por, no sé, condiciones de comunicativas o de cualquier otro tipo, no se veían, ¿ya? O no las entendían. Ok. Em, yo les preguntaría qué han sentido en estos casos en los que bueno, en los casos que han ido y los otros que seguramente tengan en mente. ¿Cómo ha sido como ese proceso dialéctico entre la obra y la narración? Ha pasado de esa manera. Yo un poco lo he entendido de esa manera, ¿no? Un poco casi que es primero, ¿no? El huevo y la gallina, ¿no? Como, ¿cuál es esa pugna entre lo que hacemos y lo que queremos? ¿Y qué nos dicen los objetos? ¿Qué le dicen a las obras, a estos arquitectos que han entrevistado? Y bueno, si pudiéramos hablar sobre eso un poco. Yo creo que en la mayoría de los casos, no sé si Oscar está de acuerdo conmigo, termina siendo un ir y venir, ¿ya? Ujú. Ahí los arquitectos, o sea, los que nos hemos entrevistado, con los que hemos hablado, eh, diseñan y construyen ya por decirlo de alguna manera, con un tema, con algo que de verdad les preocupa, les llama la atención o están desarrollando alguna investigación. Y nos ha pasado mucho que después o sea, y ellos mismos lo dicen, que después de construir la obra empiezan como a repensar esto, a repensar su discurso. No solo es como que hubiese hecho esto o hubiese hecho aquello como objeto, no, es como de verdad cuestionarse también incluso lo que están haciendo. Y muchos se han dado cuenta y muchos ya lo han tomado como parte de lo que son, ¿no? De lo que son como oficinas, ¿ya? De lo que son como arquitectos y de toda y de su práctica en sí, ¿ya? Ir y venir en sus obras, ¿no? Y entre sus obras y su discurso, realmente. Sí, y muestra de eso, haciendo como spoileando algunas de las entrevistas que ya están montadas en, en la página web y en las redes, y otras que están por venir. Por ejemplo, diferencias en las estrategias discursivas, a lo que alude Jorge. En el caso de Nietzsche Arquitectos, que conversamos con ellos son una oficina paulista, y fue muy difícil hablar de ellos sin referirnos a las obras. ¿Por qué? Porque viene justamente de una herencia paulista, donde el objeto es el centro del discurso arquitectónico. Hay que hablar de la forma, de la materia, del espacio arquitectónico, de la enseñanza que deja cada proyecto. Tal vez el matiz que tuvo esa entrevista, y que creo que es lo que hace particular, y por eso entrevistamos a Nietzsche Arquitectos, es que son tres hermanos, y el hermano más joven, que es Joao, no es arquitecto, es artista plástico. Entonces, el que le daba tal vez una dimensión fuera de la arquitectura, más allá de la obra, terminaba siendo él, con todo y que es artista plástico, ¿no? Pero por otro lado, y como bien decía Jorge, la entrevista que no ha salido todavía a Guillermo Eviat, o a Pedro Livni, que es uruguayo, y Guillermo es chileno. Tal vez en esos casos es donde ellos se pueden desenvolver mejor
mejor cuando, no me refiero a mejor o peor, sino mejor en el sentido que pueden hablar de su agenda de una manera más clara sin hacer alusión a una obra de arquitectura, ¿no? Entonces ahí también habla de dos tipos de lenguaje arquitectónico, tal vez alguien que ya está preparado para hablar de su agenda y su discurso, y alguien que no está preparado, sino a través de cómo habla de su obra es que uno puede entender su agenda y su discurso. Entonces, de repente son dos extremos que nos hemos encontrado y obviamente hay un matiz de grises en el medio donde tal vez aparece por ahora el caso de Víctor Sánchez Tafur, que hemos entrevistado de Venezuela, y una próxima entrevista que también va a salir editada, que es la de Central Arquitectura, también, oficina venezolana. Claro. Eh, una pregunta, Oscar y Jorge. Aquí, bueno, ya hemos hablado como del interés que tienen como por comunicar sobre estos procesos, sobre el behind cámaras de los objetos. ¿Y creen que estos conocimientos, cuál es como el target final que ustedes tienen como público final de mostrar esto? Al final es como, ¿les interesa que lo consumamos entre arquitectos o que este behind the scenes se muestre más allá del gremio y del, sí, como a un público no especializado, digamos? Mira, yo me aventuraría a decir, Oliver, Ujú. que eso no lo definimos nosotros, sino que justamente los discursos que se levanten definirán las audiencias que tiene el proyecto. Entonces, si a las oficinas que entrevistamos hablan de temáticas estrictamente disciplinares, pues obviamente va a ser un producto que interesará más a audiencias arquitectónicas. Pero si los propios discursos que se revelan en las entrevistas hablan de lo interdisciplinar, de lo sostenible, de la relación entre arquitectura y género, de la relación entre arquitectura y territorio, sobre la relación que existe entre el acto político, económico y social en arquitectura, pues las propias entrevistas empezarán a interesar a audiencias más allá de la propia disciplina. Entonces, de nuevo, obviamente la plataforma y las redes están abiertas para cualquier tipo de público, pero el público se interesará por los propios contenidos que están transmitiendo los arquitectos. Y tal vez la alerta de spoiler es que lo que hemos detectado ahora, salvo algunos casos, es que a los arquitectos solo nos interesa la arquitectura. Y eso no está ni bien ni mal, pero es algo extremadamente particular porque va un poco en contra de lo que está sucediendo en el contexto internacional, donde más bien los arquitectos estamos muy interesados en Mm, hablar de otras cosas que no son arquitectura. Y eso en principio no es ni bueno ni malo. Claro, interesante. eso es algo como para la misma discusión, ¿ya? Eh, el, no sé, yo lo veo también que al final, como lo dice Oscar, no sé, el producto lo definirá, ¿no? O sea, bueno, llegará a quien tenga que llegar. Y creo que por eso también fue que, por un lado, decidimos tenerlo principalmente en tres plataformas, en Instagram principalmente como lugar de difusión, como de difusión más inmediata. YouTube lo tenemos como donde están efectivamente las entrevistas guardadas y para que quien quiera verla la pueda ver, le puede llegar de manera orgánica, así como puedes llegar de manera orgánica al Instagram. Y está la página que sí ya es como algo un poco más, por decirlo de una manera, especializado. Eh, Porque claro, al final también queríamos darle esa, o sea, como no definimos realmente cuál es el target desde el principio, y creo que no es nuestra intención definirlo tampoco, quisimos darle como la mayor cantidad de plataformas o de lugares para difundirlo, ¿ya? Y claro, cada una tiene
sus pros, sus contras, o más que eso, cada una tiene su alcance, ¿ya? Y en ese caso también hemos aprendido mucho de los mismos entrevistados, ¿ya? De cómo llevan este tipo de cosas. Por ejemplo, con Víctor Sánchez, aprendimos también que él, la manera de difundir y de comunicar sus obras, y no solo sus obras, lo que está haciendo, el proceso, lo hace por plataformas como Instagram. Y ese es su principal medio de comunicación, ¿ya? Y por ahí, y no es que pretenda que por ahí le lleguen clientes o lo que sea, sino que simplemente es eso, es su vitrina y para mostrar sus cosas. Y yo creo que así lo estamos viendo nosotros, que lo tenemos en estos tres lugares principalmente por eso, para que llegue a donde quiera o tenga que llegar. Ok. Voy aquí con una de las preparadas de Iván. En su experiencia, ¿hacia dónde se suele dirigir el discurso contemporáneo en la arquitectura latinoamericana? Como si en la actualidad, en su trabajo han podido establecer qué oficinas podrían como liderar un discurso actualmente. O sea, también sería una pregunta de, ¿tienen como unas oficinas que quisieran llegarles a entrevistar en la actualidad porque les interese como la narración que están haciendo actualmente en Latinoamérica? A ver, mira, déjame encargarme la primera parte y le dejo la segunda a Jorge, ¿no? Lo Dale. que pasa es que aquí yo hago un poco de trampa porque Infinito es como un brazo más, es un apéndice más de lo que han sido mis investigaciones en el magíster y lo que estoy haciendo en el doctorado, ¿no? Entonces, dicho eso, me atrevería a soltar acá, de nuevo, sin pruebas, pero sin dudas, que a pesar de que se está haciendo cualquier tipo de obra en Latinoamérica, ahora discursivamente se sigue manteniendo el patrón y se ha exacerbado más de que justamente el valor romántico que tiene desde el primer mundo la precariedad de el tercer mundo Mm, donde nos encontramos, ¿no? Lo que pasa, y aquí viene el gran cambio, lo que pasa vale. es que antes era la foto del barrio, la foto de la casita en el cerro, ¿no? Bueno, podemos ver en libros de arquitectura, justamente en los años 50, cómo hablan de que en el 23 de enero en Caracas estaban apareciendo los bloques, que era una reproducción del modelo de unidad habitacional del pensamiento moderno, pero que también cohabitaban con las viviendas autoconstruidas que se están empezando a hacer en los cerros de San Agustín, por ejemplo, ¿no? Ahora, la diferencia es que, de nuevo, no solo en Latinoamérica, ya la práctica arquitectónica abarca proyectos de pequeña escala como intervenciones en barrios, a lo que se le puede llamar el low-tech, se le puede llamar el discurso de la precariedad, de lo efímero, de lo mínimo. Entonces, en la mayoría de los eventos que se han hecho ahora, la mayor parte de las obras arquitectónicas latinoamericanas que están destacando no son grandes centros culturales, no son grandes torres de oficina y no son casas de lujo. Son casi que operaciones de acupuntura urbana en, en la ciudad y en los sectores más precarios, porque se valora la figura del arquitecto promotor social. Para dejarlo hasta acá, un dato. La única obra venezolana que quedó en la selección final de la reciente Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo realizada en México hace un mes fue la obra de Incursiones, que es la intervención de unas estructuras que permiten que se desarrolle mejor la actividad de comedores comunitarios. Entonces, cuando uno ve la foto, son intervenciones que asemejan como un kiosco que se amplía dentro de casas y estructuras que ya existen. Entonces, ese es, digamos, una agenda bastante fértil en el caso de América Latina y que, de nuevo, tiene una lectura bastante loable, pero también puede poner en crisis justamente la labor del arquitecto. Entonces, de nuevo, simplemente lo lancé así sin anestesia, que es Sí. un poco de Freddy Massad, las ¿te creencias que suena? tengo. Obviamente, el caso Claro. sí, bueno, que él está ahorita en Barcelona, ¿no? Haciendo esta crítica Sí. arquitectónica. Pues.
Sí. Y la segunda parte, bueno, Jorge, adelanta quiénes hemos pensado, quiénes queremos Mira, entrevistar. bueno, de personas o oficinas que hemos entrevistado actualmente y que todavía faltan por mostrar. Como ya lo dijo Oscar, está Guillermo Viad en Chile, está Central Arquitectura en Venezuela, el Pedro Lipni de Uruguay y, y Nomen Arquitectura de Perú, ¿no? Esas son como las otras que tenemos grabadas que esperamos pronto puedan salir. Sobre lo que nos gustaría, las oficinas o arquitectos que nos gustaría, con los que nos gustaría conversar, wow. No, o sea, o sea, por no comprometer a nadie, pero bueno, ahí, no sé, quisiéramos por lo menos abarcar en este momento, por lo menos alguna oficina o algún arquitecto de cada país de Latinoamérica. Y por lo menos ahora o sea, en algún momento estuvimos hablando o quisimos hablar con Adamo Feidén en Argentina. Este, no se ha podido concretar. De repente, como en México también quisimos hablar con alguien. No sé, ahora de repente en Costa Rica o, no sé, o en Venezuela, quizás alguna otra persona, pero eso, o sea, como que no, no, al final las personas que buscamos o el perfil que buscamos de oficinas o de arquitectos no es este arquitecto consagrado, no es esta oficina súper conocida que está haciendo o que tiene ya 10.000 obras, 10.000 premios encima, ¿no? Como el perfil que estamos buscando es algo mucho como más joven, quizás más de hacer como cosas que realmente tengan impacto también. Impacto en el sentido de que no que su obra impacte, no que solamente su obra impacte en el ámbito de la arquitectura, sino que también tenga un impacto como para nosotros a nivel discursivo, que de verdad funcione. eh, que esté dentro de esta línea de investigación que estamos haciendo, dentro de este discurso que estamos buscando. También se hace un poco difícil, ¿no? Como realmente conseguir. Pero creo que nuestro principal foco ahora es eso, como llevar y hacer un mapeo de casos latinoamericanos, ¿ya? Y en ese sentido eso, nos faltaría, no sé, Paraguay, quizás Bolivia, Argentina, como decía, México, como realmente como para entender este panorama que era lo que tú decías al principio, Oliver, este panorama como latinoamericano que existe realmente, ¿ya? Actualmente, ¿ya? Sí. Y creo que por Mira, eso también, sí, disculpa, creo que por eso también nos hemos tardado también como mucho tiempo, porque al final eh, el entender un poco como esta dinámica de cada uno de los participantes en las entrevistas, también como son tan diferentes, también como que lo digerimos mucho, la verdad, como para saber qué es lo que realmente nos interesa ya de estas conversaciones. claro. Mira, ya por aquí, bueno, avisarle a todos que pueden como ponernos sus preguntas en el chat o también, bueno, pedirnos como palabra y los ponemos ahí para que pregunten directamente. Yo tengo un par más que tenía aquí anotadas, pero también aquí puedo empezar con las de cualquier invitado que esté. Y aquí tenemos una de Carla Blanchard, que le pregunta a Carlita. Oscar una pregunta. Dice, muchos estudios dicen que estamos entrando en una nueva época de recesión económica a nivel mundial, como la que pasó en 2008. Si no me equivoco, me corrige. ¿A quiénes tienen pensado entrevistar para abordar este tema? Em, bueno, igual, si quieres como complementar la pregunta, Carlita, aprovechando que estás allí conectada, tal vez sería bueno escucharte en vivo y directo. Sí. ¿Estás allí, Carlita?
Sí, aquí estoy. No, esa es la pregunta. Ahorita estamos en una época que está entrando en una recesión económica horrible. Todos los arquitectos no saben qué hacer con su vida. Bueno, hay muchos. Y hay muchos estudios de arquitectos que están ahí ahogándose y dando patadas y que son tremendos referentes, y me gustaría que quisieran ustedes entrevistar como para hacer un pequeño coaching de lo que de verdad se puede rescatar de la arquitectura y todo lo demás. Fíjate, creo que eso tiene que ver un poco con lo que comenté anteriormente, ¿no? Desde el punto de vista del proyecto de arquitectura, que sea una gran infraestructura, de nuevo, una gran biblioteca, un centro habitacional, etcétera, pues obviamente esto que pregunta Carla es súper pertinente. Preguntarle a ciertas oficinas, mira, ¿cómo van a hacerlo? Pero cuando ves también que buena parte de la práctica arquitectónica relevante y que está teniendo plataforma para asistir a eventos en arquitectura latinoamericanas, están ya en el discurso de la práctica de lo precario, de lo efímero, de lo austero en arquitectura, más bien ellos dicen, no, pero este es el contexto en el que yo trabajo, no ahora, sino siempre, ¿no? Es como el meme de Hulk, ¿no? Haciendo cultura popular, geek, en Avengers 1. Hulk, ¿cómo haces para controlar que te explote la ira, ¿no? El secreto es que siempre estoy molesto. Entonces yo creo que hay buenas prácticas arquitectónicas ahora en Latinoamérica que justamente ya desde hace rato realizan su práctica desde lo precario, desde lo austero. Y justamente ahora por eso es que también tienen mayor relevancia. Simplemente pongo sobre la mesa el caso de varias oficinas paraguayas, Mínimo Común Arquitectura, Carísimo Tomboli, el propio José Tocubilla eh, y Solano Benítez, que ya son de otra generación, y el caso ecuatoriano Rama Estudio, o inclusive Daniel Moreno Arquitecto, junto a la Marie Convet, y quien está trabajando de nuevo, ni siquiera en la segunda, en la tercera, sino es como la séptima ciudad de Ecuador, que es Babahoyo, el caso de Natura Futura, y que ha ganado premios internacionales. Entonces creo que son oficinas que ya su práctica desde hace rato como modelo y como agenda está dentro de lo precario y ha podido llevarlo adelante, ¿no? Entonces creo que tal vez no es que queremos entrevistar oficinas que tengan este discurso, sino que hay algunas que naturalmente ya están dentro de la selección que operan en este contexto. Y si hay una bonanza económica, van a seguir operando en este contexto porque ese es su leitmotiv de práctica arquitectónica, al menos por el momento. Interesante. Y vemos el caso, por ejemplo, de Incursiones, que al final siempre he trabajado bajo esa premisa, bajo ese contexto, ¿no? Y, y claro, al final cosas como esas están replicadas como dice Oscar, de repente en Paraguay, incluso aquí en Chile, por ejemplo, vemos el caso, quizás no es el caso como específico de eso, pero de que entrevistamos a Taller 25, a Yair y a Fabiola, que ellos al final su foco principal fue, o el foco, uno de los focos que están tomando es esto de diseñar y construir para gente que que históricamente no contrataba arquitectos. Y esa es parte de su discurso. Entonces, le diseñan y construyen para gente que vive en la periferia, casas como muy, no sé, en lugares que no es que sean lugares, no es que sean unos barrios marginales o lo que sea, sino que son lugares como muy eh, muy populares, por decirlo de alguna manera, o que, que usualmente no ves una obra de arquitectura hecha por arquitectos en esos lugares. Y ese ha sido su foco. Entonces, y así trabajan. Y al final, ellos también tienen mucho como que mostrar a la gente sobre esto, o sea, sobre también
a quiénes deberíamos atender como arquitectos o hacia dónde debería ir la arquitectura en estos casos. Y hablando del caso de Chile, que no es que en los últimos años haya tenido problemas económicos o sociales tan fuertes, ¿no? Sino que recién los está teniendo ahora y se prevé que lo tenga para el próximo año. Y ellos quizás, como decía Oscar, ya en ese momento van a estar preparados para afrontar eso. Y dentro de su discurso ya existe este tema, ¿ya? En el caso, no sé, de Ecuador o de Colombia también, que han trabajado dentro de estos discursos hace mucho tiempo. Y yo creo que al final en Latinoamérica, por la misma condición de que ha sido un territorio inestable, política y económicamente durante los últimos, no sé, 20, 30 años, no sé, quizás más, de manera muy rotativa, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, creo que los arquitectos latinoamericanos ya estas cosas las han incluido en su discurso natural, ya no es algo que ellos tengan que pensar, o como lo decía Carmelo en España, que en 2008 él se vio como la recesión y todo eso, y tuvo que pensar qué hacer. Yo creo que en Latinoamérica es algo natural, ya, entrar en ese territorio. En mayor o menor medida creo que estamos acostumbrados a eso. Bueno, eh, yo tenía como una última pregunta, pero si alguien más pone algo mientras hacemos esto y podríamos ir cerrando, que normalmente la tratamos de mantener en hora y media, ya estamos llegando ahí. Y bueno, nada, la primera es como que preguntarles que como un arquitecto o estudiante de arquitectura, que le interesa el mundo editorial, curatorial, en general el hecho de comunicar los valores e intenciones propias de nuestra profesión, pues, ¿cómo creen que puede empezar este camino y qué quizás recomendación le podrían dar, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, o sea, yo no diría una receta, pero yo creo que aunque no se dediquen a hacer un camino editorial, creo que igual las inquietudes de por qué hacemos lo que hacemos, qué implica lo que hacemos, qué impacto tiene lo que hacemos, deben conformarse en el caso de cada uno en la carrera, ¿no? Yo creo que lo primero, antes de tratar de hacer un proyecto editorial que quiera, por ejemplo, rastrear discurso, es entender, bueno, bajo qué corriente discursiva me he formado, qué dogmas arquitectónicos tengo, qué me interesa a mí de la arquitectura, ¿no? Y cuando, de nuevo, ya se tenga como esa claridad, yo creo que va a ser más fácil que parte de la práctica arquitectónica que quieran desarrollar esté enfocada justamente en algún proyecto de investigación que aborde estas inquietudes que tienen, ¿no? Y que eso puede ser desde, digamos, un proyecto de investigación más tradicional ortodoxo, vinculado, por ejemplo, a un programa académico, como puede haber en la propia facultad, puede ser algún ensayo, una materia teórica en la propia FAU. Eso puede ser un proyecto de entrevistas como el que estamos haciendo nosotros. Eso puede ser una plataforma de difusión de eventos de arquitectura como la que lleva adelante Billy desde que estaba en Barquisimeto, y en la cual algunos nos hemos sumado a colaborar. Eso tiene que ver con la edición de una revista que entiendo que el semestre pasado se lanzó el primer número de un fanzine o de una revista artesanal en la facultad, que tenía el nombre en la cabeza y se me acaba de ir, disculpen. Química. ¿Cómo? Quimera. Quimera. Mira, Exactamente, Quimera, que me parece un excelente producto. Ojalá pueda tener continuidad en el tiempo, necesitamos espacios para debatir. E incluso ser TikToker y ser YouTuber, ¿no? Pero de nuevo, creo que lo que debe haber antes es la conciencia justamente del poder comunicativo que tiene la arquitectura. Hacemos los edificios para transmitir ideas, para hablar de
de conceptos abstractos. Hacemos una casa, pues nos interesa conversar sobre lo doméstico. Hacemos un edificio residencial porque nos interesa hablar sobre la materia. Hacemos un conjunto residencial porque nos interesa hablar de cómo habitamos en la ciudad. Entonces, mientras haya una concientización de eso, creo que después, cuál sea el proyecto en el cual se puede plasmar eso, además de el propio diseño de edificio, yo creo que va a ser bastante sencillo. Sí, yo creo que igual hay, lo que hemos visto también es que no hay como, no hay, no hay un menú, no hay una receta como para hacer este tipo de cosas, ¿no? Al final, eh, las inquietudes que cada uno tenemos, todas son válidas, ya, al final todos los temas son válidos, la manera como queremos difundirlo, todas son válidas, no hay nada estrictamente escrito eh, tanto para hacer como para difundirlo, ¿no? Este, yo creo que eh, casos como, no sé, como el de Miguel Braceli, por ejemplo, eh, que tiene una línea de investigación que está relacionada más con el arte que quizás con la arquitectura. Cosas como esas las puedes hacer, o sea, haces instalaciones, puedes tener como investigaciones sobre eso o a raíz de eso. Este, no sé, cosas como la que hacen aquí en Chile con Xforma, mismo el Taller 25, que hablan sobre los arquitectos que no hacen arquitectura, y eso también, esa investigación también Interesante. todo eso es válido al final, ¿no? O sea, no hay, yo creo que en este momento no hay, no hay nada que te impida hacer las cosas como tú crees que piensas. Y hay un montón de maneras y hay un montón de temas por hacer, por revisar, por investigar, y hay un montón de maneras de mostrarlo también. Sí. Bueno, yo creo que por ahora ya podemos ir cerrando. No hay como otra preguntita en el chat. No sé si quieren como agregar algo ya por ustedes que no sea de una pregunta, pero yo creo que ya. Ah, bueno, Billy Joe Billy, Bermúdez. Billy, Billy creo que Pues, como olvídate. Yes, ya le di ahí como para que hable. Perfecto. Hola, Billy. Hola, 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 Oscar, hola, Jorge, hola, Oliver. Hola. Tengo varias como, como cosas que había notado durante la presentación. Algunas ya las fueron como respondiendo, algunas están quedando todavía en el aire, pero los que quería preguntarles realmente es, jugando un poco como a este papel también de de la invitación que hizo Oscar al principio de que ahora ellos pueden ser los entrevistados y los que uno desde una postura más crítica empieza a evaluar sus planteamientos. Yo quería saber cuál era la agenda detrás del proyecto realmente, o sea, como considerando el muestreo que están haciendo, que termina siendo muy seleccionado como a pinza y que de paso tampoco termina siendo una masa tan representativa a nivel latinoamericano. ¿Cuál es la búsqueda que tienen? Porque en lo que adelantan, en lo que spoilean, dicen que va a estar Guillermo Hevia, por poner un ejemplo, en las próximas entrevistas, y hablan de todo este tema de lo precario, de todo este tema de estas intervenciones que son las que han estado como dentro de Latinoamérica resaltando, pero cuando uno revisa los proyectos de Guillermo Hevia, son otra escala, son otro tipo de clientes, son proyectos industriales gigantes. Entonces empieza a haber como un poco de juego, como que de doble discurso detrás de esto. Entonces me interesa un poco como saber esa condición, eso yéndome un poco por el lado de que como medio de comunicación, o sea, yo sé un poco las intenciones, obviamente conozco el proyecto también desde hace tiempo, pero
un medio nunca termina siendo o neutral totalmente, siempre hay como esas intenciones detrás y esas búsquedas y esas condiciones. Y me da un poco de curiosidad eso, o sea, con el tema del muestreo y de paso, ¿cómo hacen para poner todas estas, no sé, se me ocurre, si uno tomara fragmentos y se repiten las preguntas, ponerlos a ellos como si estuviesen conversando en una misma mesa? ¿Cómo comparas la obra de Guillermo Hevia con Incursiones, por poner el ejemplo, o con cualquier otro que esté haciendo como estos ejercicios de acupuntura? Eso. Que te me parece una muy buena pregunta, por no decir que es la pregunta correcta, ¿no? ¿Cuál es el discursos de arquitectura, ¿no? Como instancia, como plataforma, ¿no? ¿Cuál es la agenda de la plataforma que busca revelar las agendas? En principio, a pesar de que no es así, la idea es propiciar que no hay un discurso, sino que simplemente es una plataforma para mostrar los discursos de los demás. Pero a pesar de que eso puede sonar la palabra no sería muy bonito, podría sonar muy inocente, eh, también creo que hay un nivel, no digamos, de incongruencia, pero que efectivamente eso, por más que haya una intención de ser objetivo, es imposible lograrlo. Y eso va justamente por lo que dice Billy, porque hay que hacer una selección. Hay que hacer una selección de los contenidos que aparecen, en el caso de nosotros, dentro de la temporada de invitados. No pueden estar todos, no, de hecho, no los conocemos a todos. Entonces, lo primero es ser diáfanos de justamente que sí, estamos haciendo una selección. Entonces, la pregunta es, ¿a qué patrón o a qué agenda sigue la selección que estamos haciendo? En principio, la selección está enfocada justamente en aquellas oficinas a las cuales teníamos un acceso, una vinculación, una relación que nos permitiera hablar, como decimos coloquialmente, a calzón quitado. Por eso la primera entrevista fue amigos de nosotros, que son Jair y Fabiola, porque justamente a partir de que nos conocíamos podríamos hacer preguntas que tal vez podrían ser incómodas para una oficina de arquitectura que tal vez no conocíamos o que tuviera mayor trayectoria, ¿no? Pero justamente ahorita nos encontramos pasando ese límite. Y yo particularmente creo que uno de los objetivos que tiene Infinitos, ya no discursivamente, sino metodológicamente, es poner en crisis cada entrevista. Tal vez no por sí misma, sino en el caso de las audiencias. ¿A qué me refiero? Que justamente alguien ve una entrevista, por ejemplo, la de Nietzsche Arquitectos, y escuchando la narrativa de Nietzsche y decir, obvio, claro, es que eso es lo que tiene que ser la arquitectura, remitirse al edificio, eso es lo que es, por supuesto, ¿no? Ah, déjame ver esta otra entrevista de Carmelo, ¿no? Ajá, no, no es verdad. No, lo que hay es que concientizar al público que no es arquitecto, ¿no? Tiene completamente razón, ¿no? Hay que operar con los que no son arquitectos, ¿no? Déjame ver esta última entrevista de el profesor Sánchez Tafur, como, no, ya va. No, al revés, la arquitectura tiene que también ir a la parte de la labor docente, ¿no? Entonces nosotros también queremos generar incomodidad en la audiencia al al hacerlos partícipes justamente de distintos discursos que operan en un contexto al menos cronológicamente similar. Y justamente la entrevista de Guillermo está para crear tensión con los otros discursos, no para validarlos porque se parezcan, sino para ponerlos en crisis porque aparentemente son muy distintos. Tanto el discurso de Guillermo como el discurso, por ejemplo, que puede tener Taller 25. Las dos son oficinas chilenas, pero apuntan a agendas totalmente diferentes. Y para no creerles la agenda por completo a Taller 25, tiene que aparecer Guillermo Hevia. Y para no creerle la agenda a Guillermo Hevia, tiene que aparecer Taller 25. Entonces, por ahora estamos tratando de complementar las entrevistas que faltan
con puntos contrastantes. Lo que quisiéramos evitar, no adrede, pero quisiéramos evitar es que se sienta que todos están hablando de lo mismo. Estamos tratando de buscar ejemplos donde se puede encontrar cierta disparidad. Pero por ahora, bueno, he sido como bastante transparente, ¿no? No sé si dije algo de más, Jorge. Igual, tranquilo que esto no está quedando grabado. No, yo creo que al Ahí- final ahí- eso es lo que... Ah, perdón, Billy. Bueno, para complementar un poco, otra cosa que también habían tratado de levantar ustedes en lo que mostraron desde el principio como presentación del proyecto y en lo que han ido comentando con las preguntas, es el punto como del público, que ahora Oscar de nuevo hace como esa acotación también. Si bien uno de los puntos que levanta Pérez de Arce con esta postura sobre el libro de Walker de los discursos era que la arquitectura se muestra con proyectos, con fotografía. Yo creo que los arquitectos como que nos forman un poco como con esa línea y muy pocas escuelas, o sea, acá en Chile hay como contadas también que se forma el tema del discurso. Y al ustedes estar metiéndose como en ese campo, también veo que hay como una condicionante, o sea, a pesar de no quererlo, ya se está segmentando mucho más el público como del nicho dentro del nicho, porque como que complican un poco, o sea, a pesar de que está en la red, si tú ves una conferencia de arquitectura, tú esperas, o siendo como externo, por decirlo de alguna forma, esperas ver cómo los proyectos, esperas ver cómo no sus estrategias proyectuales, sino como la muestra de el resultado, que es lo que se consume. Entonces, eso como comentarios para complementar lo que estabas diciendo. Sí, yo creo que en ese sentido, sí, efectivamente, lo que hacemos es un poco más académico, viéndolo desde ese punto, ¿ya? Porque bueno, así nació y bajo ese concepto se dio forma y todo eso. El- lo que sí creo y que estoy totalmente de acuerdo con Oscar, es que nuestro principal interés ha sido confrontar o todas esas posiciones. Y de ahí también parte el nombre, que al final no es, no hay una sola línea o un grupo de líneas de pensamientos, no hay una verdad absoluta sobre lo que tiene que ser la arquitectura o sobre hacia dónde tiene que ir la arquitectura. Eh, en ese sentido, nosotros tratamos de ampliar como los discursos, o sea, sí, los discursos o las personas o las oficinas que entrevistamos, porque al final queremos ver como todas esa variedad de pensamientos que hay alrededor de la arquitectura, ¿ya? Y por ahora no nos hemos planteado de cierta manera esa confrontación, como decía Billy, del de decir, de hablar, de por ejemplo editar un video con un tema específico y que todos estén hablando, porque a pesar de que efectivamente puede ser un buen producto, este, si no lo entiendes, o sea, si no ves primero como todo lo que tiene que decir el arquitecto, quizás hay muchas cosas que se puedan malentender o sobreentender de muchos temas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también era parte de lo que nos planteamos al principio, de cómo íbamos a editar, cómo íbamos a presentar estas cosas. En algún momento se planteó, o sea, se pensó que podía ser así como lo dice Billy, pero al hacer las entrevistas nos dimos cuenta que quizás no iba a funcionar tan bien porque bueno, quizás no queremos esa confrontación directa en este momento, ¿ya? Como de entrada no era esa la idea, ¿ya?
quizás en algún futuro o en algún momento lo podríamos hacer, no en ese formato, a lo mejor, no bajo otro formato, lo que sea. Pero sí, es una posibilidad que existe de plantearlo de esa manera, pero no es como lo queremos presentar ahora. Solo para redondear, también a eso se debe el nombre del proyecto, ¿no? El nombre del proyecto infinito, y como está enmarcado justamente por paréntesis, plantea una paradoja. Hay Sí. infinitos discursos, pero no es posible abordarlos. Siempre vamos a hablar de algunos. Ujú. Oliver, ¿Estás muteado? estás muteado. Disculpa. No, que no, que ya, yo creo que por hoy estamos listos, diría. Siempre al llegar a esta etapa, bueno, invitar a todos el próximo miércoles que seguiremos con este ciclo. Y bueno, nada, comentarles que siempre se termina montando el programa en YouTube dentro de una semana aproximadamente. Y bueno, nada, seguir pendiente tanto de las redes de Infinito como las redes del taller. Agradecido con la invitación, y obviamente también agradecido, y le damos ánimo para que sean con la instancia de Miércoles Amarillos, que a los que estamos a la distancia, sobre todo los contenidos que ya quedan asincrónicos, pues es una buena manera de Ah, saber qué sigue pasando en la FAO, ¿no? Entonces te agradecemos a ti tanto la gestión, al resto de los profesores del taller X, y a la comunidad de estudiantes también, que, bueno, que son los que están conectados haciendo masa crítica, ¿no? Así que, nuevamente, sí. gracias. No, gracias a Bien, ustedes. muchas gracias a ustedes y bueno, acercarnos también a todo, a la universidad un poco. De nada. Bueno, ahí les dejaron el Instagram para que los revisen y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, Oscar. Jorge. Vale, gracias Andrés. Eso, muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias, Nami. Tum, turum. Ahora uno que aquí siempre para cerrar es como, me queda pena. Ya hasta el final. Sí, pero bueno, hasta luego.